Bienvenidos a la nueva sesión de la materia de Química de Pirotecnia. En la sesión de hoy hablaremos sobre la sensibilidad de los materiales energéticos. Este tipo de materiales carecen de valor si no pueden ser mezclados, almacenados, transportados ni manufacturados de una manera segura. Para investigar la sensibilidad de un material energético, se llevan a cabo pruebas donde se aplica una cantidad controlada de energía en distintas formas, y se registra cualquier signo positivo que se observe por el estímulo, tal como un destello de luz, la aparición de chispas, el humo, algún olor, algún sonido o algún color que se presente en la llama. Eso u otra función pirotécnica. Para estudiar la sensibilidad de un material en específico, es importante recordar que este parámetro se puede medir de diferentes maneras, y una cierta sensibilidad puede no estar relacionada con otra. Por ejemplo, una composición puede ser sensible a la chispa electrostática, pero no a una temperatura elevada, o ser sensible a la fricción, pero no a la chispa. Cada modo de energía interacciona de maneras distintas con los componentes, y siempre y cuando la energía sea efectivamente absorbida, ocurrirá un aumento de la temperatura del material. Como vimos en la sesión anterior, si el aumento de temperatura alcanza la temperatura de ignición, comenzará el proceso de ignición. Un punto clave es que hay un factor de probabilidad asociado a la sensibilidad de ignición. Retomando lo dicho anteriormente, una cantidad suficiente de la muestra debe haber comenzado la ignición para observar un signo positivo. Como no existe un interruptor de encendido y apagado con respecto a la sensibilidad, cada prueba de sensibilidad será ligeramente diferente y la distribución de energía de los aparatos de prueba variarán con cada prueba. Por esto, a final de cuentas, se obtendrá una curva de probabilidad de la ignición. Ninguna composición pirotécnica puede determinarse como segura a pesar de no tener una sensibilidad aparente a cierto estímulo. Los fabricantes deberán tener la información técnica sobre la sensibilidad de sus mezclas y tienen que analizar sus procesos de manufactura para determinar todas las posibles fuentes de energía que pueden experimentar las composiciones de inicio a fin. De momento, existen distintos tipos de equipo de prueba para medir la sensibilidad a temperaturas elevadas, el impacto, la fricción y la chispa electrostática. Los aparatos de prueba varían de país a país y de laboratorio a laboratorio. Por esto, es difícil comparar resultados de sensibilidad obtenidos. Las variables que afectan los resultados provienen de los diferentes estándares o normas, los equipos utilizados y del factor humano, que usualmente se refiere a las pequeñas diferencias aplicadas por el productor al procedimiento. Debido a la variabilidad de los resultados, la información de sensibilidad obtenida se valida al compararla con resultados reportados con un historial de manufactura y de seguridad de manejo. Si los resultados obtenidos son similares a aquellos de un material con historial de accidentes, se requeriría de condiciones especiales para su manejo. Aunque este método de validación solo es útil cuando la información se obtiene utilizando los mismos aparatos. Revisemos ahora los diferentes tipos de sensibilidad. La sensibilidad a la chispa. Según la experiencia de los químicos de pirotecnia y explosivos, la presencia de ciertos combustibles, especialmente aquellos de partículas finas, tienden a resultar en una sensibilidad significativa a la chispa. Combustibles como el zircón, el boro y el fósforo son conocidos por su sensibilidad a este tipo de estímulo, aunque polvos finos de magnesio o aluminio producen composiciones sensibles. En general, las mezclas de polvos finos presentan una sensibilidad significativa a la chispa. Sensibilidad a la fricción. Un factor determinante para este estímulo es la presencia de una cantidad significativa de un componente duro y granular en la composición. Un material con estas características generará microzonas con mayor temperatura al estar expuesto a la fricción. Las partículas metálicas suelen poseer estas propiedades. Por ejemplo, se ha demostrado que agregando titanio a la pólvora negra se puede aumentar su sensibilidad a la fricción. Una buena manera de solucionar problemas por fricción es la adición de lubricante. Una cera o un aceite pueden reducir drásticamente la sensibilidad a este estímulo, aunque es importante considerar el efecto que puede tener el lubricante sobre el desempeño de la composición. La sensibilidad al impacto. Por impacto, nos referiremos a la colisión a cierta velocidad entre un cuerpo pesado e inerte y la mezcla pirotécnica, la cual suele lograrse utilizando a la gravedad como acelerador. Debido al impacto, se produce una compresión de aire sobre la composición energética,
lo que produce un aumento de temperatura por la compresión adiabática del aire capturado. Además, otro efecto del impacto es la absorción de la energía cinética, que puede convertirse en energía vibracional suficiente para la escisión de enlaces, lo que produciría la ignición. Comúnmente, las pruebas de sensibilidad al impacto son por la caída de un martillo o una bola. El material pirotécnico se posa sobre una superficie y se deja caer sobre él el martillo o bola metálica a cierta altura. La sensibilidad térmica. La sensibilidad térmica es la mejor entendida y la más reproducible de entre los demás tipos de sensibilidad. Esta resulta de la química que ocurre por el calentamiento y depende de factores como la homogeneidad, el tamaño de partícula y las proporciones de los compuestos. La sensibilidad térmica sirve como indicador del peligro potencial por la exposición a cierta temperatura durante los procesos de combinación, secado y almacenamiento. Además, permite al fabricante darse una idea de los problemas de transferencia de ignición que puede presentar cierta formulación. La sensibilidad térmica requiere que una mezcla se caliente a una temperatura donde se cumplan dos condiciones: que el oxidante alcance la temperatura de activación, donde comienza a liberar oxígeno, y que el combustible alcance la temperatura de activación, donde se encuentra en un estado físico capaz de reaccionar con el oxígeno liberado por el oxidante. Si se determina que cierta composición es demasiado sensible para comprometer la seguridad de producción, almacenaje y transporte, la única alternativa es rediseñarla con alguna sustancia, o sustancias que permitan reemplazar el material y que trabaje tan bien como el componente reemplazado. Aunque este proceso puede ser costoso ya que requiere de una nueva planeación del producto y su producción. A pesar de esto, suele ser la única solución. Desafortunadamente, no existe algo como un valor constante para las sensibilidades de una mezcla energética. La sensibilidad puede variar enormemente según factores como el tamaño de partícula, homogeneidad, edad de los componentes, impurezas, humedad y el tipo de energía aplicada. Lo más seguro es, desde un inicio, asumir que la mezcla es sensible a todo tipo de estímulo, hasta que las pruebas y el historial permitan establecer los límites y realizar inferencias. Hemos llegado al final de esta sesión, pero antes de terminar, revisemos qué hemos aprendido hasta ahora. Sensibilidad de materiales energéticos, factores claves de la sensibilidad, tipos de sensibilidad. Es todo por hoy, nos veremos en la próxima sesión.